Espero que hayan tenido una buena semana, un buen puente además, que esta semana tuvimos algo más de descansito. Eh, Como bien saben, pues esta es la segunda parte de la sesión que teníamos pendiente de la anterior semana, que tenía que ver con, bueno, la categorización de la opinión pública a raíz de diferentes características, precisamente, que ayudaban a conseguir una definición más o menos certera de qué podíamos entender por opinión pública. Es decir, partiendo del hecho de que la opinión pública no es un concepto fácilmente asumible, fácilmente identificable en toda en su conjunto o en toda su especificidad. Recurrimos precisamente a momentos en los que la opinión pública se manifiesta de una manera directa, de una manera clara, para poder categorizar, caracterizar ciertos aspectos, ¿verdad?, que fundamentarán el amplio desarrollo, la definición más o menos amplia, ¿no?, de tan importante concepto para nuestras democracias, ¿no? Y, bueno, en general, como ya hemos dicho, para cualquier régimen político que tendrá que tener en cuenta precisamente los devenires, los avatares, cuáles son las orientaciones de la opinión pública en ese clima de opinión, ¿verdad?, en el que se pondrán en juego los diferentes bloques de acción o bloques de actores, es decir, en este caso los bloques identificados por un lado, la ciudadanía, ¿verdad?, por el otro los representantes políticos y por el otro, en una intermediación clara, hablaremos de ello más adelante con más, digamos, calma, ¿verdad?, y con un poquito más de profundidad. En tercer lugar, los medios de comunicación como agentes imprescindibles en el relacionamiento entre los anteriores dos bloques que acabamos de mencionar. Entonces, cómo la opinión pública se configura es algo que ha sido el centro precisamente de la sesión pasada. Durante esta sesión reflexionaremos un poco más en específico sobre el tercer actor que acabamos de mencionar, los medios de comunicación, y más específicamente todavía sobre la organización de los diferentes medios de comunicación, es decir, aquello que podríamos denominar, y si siguiéramos a autores como Hallin o Mancini, los sistemas mediáticos. ¿Cuál es la relación en la conformación de los diferentes sistemas de medios de comunicación en un país con los sistemas políticos de dicho país? Bueno, esa será precisamente una de las grandes cuestiones que abordaremos en esta sesión, precisamente especificando, ¿sí?, cuáles son los diferentes tipos de sistemas de medios que podríamos identificar a raíz de esa relación más o menos directa que podemos establecer. Obviamente, como todo, cuando nosotros intentamos sistematizar algo, vamos a tener que necesariamente simplificar ciertas características, con lo cual habrá muchas de las características de las cuales hablemos que supondrán algunas generalidades, otras que incluso llegarán a contradecir ciertos aspectos de los sistemas políticos nacionales o regionales. Cuanto más profundicemos, pues mayor será la brecha, precisamente. Y ese es uno de los grandes problemas y una de las grandes críticas que se le hace a la interpretación precisamente de Hallin y Mancini, que realmente los sistemas que proponen pues no configuran una realidad absoluta, mucho menos una explicación eminentemente certera de cómo van a funcionar los diferentes o cómo van a reaccionar los sistemas de medios en los países en los que se identifican. Realmente la explicación que proponen Hallin y Mancini en 2004, que matizan en el año 2007 y que reelaboran en el año 2013 a través de su nuevo libro, ¿verdad?, sobre sistemas mediáticos más allá del mundo occidental, responden precisamente a un intento de explicación de cómo se relacionan de manera diferente estos tres aspectos.
Por un lado, o estos tres actores, ¿no? Bloques de acción, como queramos llamarlo. Por un lado, en 2004 plantean un primer modelo que relaciona los tres de los modelos que ustedes ven en este mapa grande, que sería el democrático corporativo, el pluralista polarizado y el modelo liberal. Esos tres modelos iniciales dan pie a explicar cómo se relacionarían en general en el mundo occidental o el norte global los medios de comunicación con los sistemas políticos y el desarrollo de los representantes políticos y por tanto del poder político. No obstante, como les decía, pues muchas críticas fueron hechas precisamente contra esta explicación porque solo tenían parte, y obviamente son críticas muy fundamentadas, solo tenían en cuenta una parte muy pequeña del mundo. Esos tres modelos se querían aplicar a una generalidad cuando realmente explicaban solo como un bloque de países que específicamente pues, podríamos denominar eso como el bloque de países occidental o del norte global. Y dejaban pues fuera a 2/3 al menos de los países del mundo. Este modelo inicial, que como les digo, plantea una serie de críticas, es matizado en 2007 con la inclusión precisamente de un modelo específico para América Latina. En su informe sobre sistemas mediáticos que plantean en el informe de la Fundación Telefónica, un informe anual que se elaboraba, que tuvo gran incidencia en los inicios del siglo XXI, ya un poquito más dejado de lado, plantea un modelo latinoamericano que sea un modelo híbrido, y ahora veremos cuáles son las razones por las que se plantea así y si tienen o no tienen o pueden tener en parte ciertas características explicativas de este modelo. Pero aún así pues sigue siendo insuficiente y en 2013, como les digo, reelaboran el libro inicial y plantean ya modelos específicamente para los países del oriente europeo, para los países asiáticos, en fin, intentando recoger un argumento explicativo mucho mayor. Hay otros autores también que han intentado desarrollar esta relación causal entre sistemas políticos y mediáticos. Específicamente, les estoy hablando de Humphreys, ¿verdad? De que podrían ustedes, si quieren, si les interesa el tema, investigar, aunque son modelos quizá mucho más complejos, más elaborados, pero también con mucha más complejidad en la obtención de los datos mismos para hacer digamos, el estudio comparado. Entonces, vamos a trabajarlo desde el modelo más sencillo, desde el modelo de Holling y Mancini, y a partir de ahí podemos hacer las reflexiones profundas y específicas del caso colombiano, algo que, como verán, hará parte de la tarea específica para el parcial 1, que ya tienen listada ustedes en el equipo de Teams y sobre la cual hablaremos durante unos minutitos en este vídeo al final, pero como ya para adelantarles, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier necesidad, pues pueden escribirme, podemos usar las horas de la clase para tutorías o para resolver dudas, no hay problema. Ustedes ya saben que tienen bueno, toda la libertad para contactarme y para esperar mi respuesta lo antes posible, que esa es la idea. Esta explicación, volvamos a nuestra sesión, al contenido de nuestra sesión, esta explicación es interesante porque, como les digo, relaciona dos de los actores fundamentales de la relación entre bloques de acción que componen y constituyen el ejercicio del poder político, específicamente los representantes políticos a través del sistema político, y los representantes son los mediadores, ¿verdad? Los representantes de los medios y el sistema mediático. ¿Cómo relacionamos ambos actores o ambos sistemas de actores, ambas redes? Podríamos plantearlo también en forma de actor-red. Lo hacemos precisamente dependiendo de la herencia
que constituye el sistema político en el desarrollo inicial e histórico de los medios de comunicación en cada uno de los bloques de países que estamos viendo acá arriba. Entonces, el desarrollo de las instituciones de poder y de las instituciones políticas, por tanto, el sistema político, en los países que están de amarillo, que como identificarán pues son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido e Irlanda, será deudor el sistema mediático de precisamente ese desarrollo institucional. Por la misma razón, tendremos acá el bloque de países de Europa Centro y Norte, ¿verdad? Países escandinavos, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Países Bajos, vamos, Alemania, incluida Austria, ¿verdad? Incluida Suiza, incluido, bueno, algunos de los países también escandinavos, como les decía, Finlandia, Noruega, también Estonia, Letonia y Lituania están ahí, estaría Suecia y paremos de contar. Y bueno, como verán, está Groenlandia, que es parte de Dinamarca. Obviamente correspondiente a este modelo democrático corporativo, tal como lo denominara Houghton Mancini. Y para el sur de Europa tendríamos el modelo pluralista polarizado con Portugal, España, Italia, Grecia y Francia. El modelo latinoamericano, o el modelo América Latina, tal y como lo reconocen los autores, será, como les decía, un modelo híbrido. Y claro, híbrido entre ¿qué otros dos modelos? Pues claramente aquellos que desde la institución política han podido tener más persuasión, más nivel de interpelación con los países y el desarrollo de las instituciones en América Latina, que tiene que ver precisamente con el modelo pluralista polarizado heredero de la institución de los propios estados a través de la influencia de la colonia española y portuguesa también, obviamente, no olvidemos a Brasil. Y en segundo lugar, la gran influencia de los Estados Unidos, por tanto el modelo liberal, en el desarrollo de los sistemas mediáticos de masas, a través de su influencia también en las propias instituciones, el desarrollo institucional, sobre todo desde el siglo XX en adelante. Para entonces comprender el modelo latinoamericano, reconocer la verdadera influencia y si cumple las características realmente de este modelo explicativo, tendremos que comprender cuáles son la institución de los diferentes modelos anteriores y para ello definamos unas características tal y como lo hacen los propios autores en su explicación. El sistema liberal, que como les digo, pues tiene mucho que ver con el desarrollo de los países anglosajones, de la Commonwealth, porque también podrían englobar, según los autores, Australia, Nueva Zelanda, otros países más allá del noroccidente europeo. Estaría instituido por características que responden a 4 fundamentos. ¿Sí? Los autores se fijan específicamente en estas 4 relaciones: el desarrollo de la industria periodística, por ser el medio o el sector mediático, digamos, que funda o que inicia el desarrollo de las industrias culturales. Obviamente la prensa es el modelo de los sectores culturales que inicia esa industrialización. El nivel de paralelismo político, es decir, la relación entre representantes políticos y medios de comunicación y cómo son estos retratados, ¿verdad? Y cómo influyen o logran influir en los sistemas de medios de comunicación. El nivel de profesionalización de los medios de comunicación, es decir, si hay alto nivel de titulados en el desarrollo de estos medios o no. Y por último, el papel del Estado en los medios de comunicación. ¿Cuál es el rol del Estado como ente regulador en el desarrollo de los sistemas mediáticos? Es más o menos intrusivo. Como les decía, el sistema liberal viene dado por una historia marcada por el inicio de las grandes cabeceras de prensa escritas, y bien los primeros periódicos podríamos datarlos en
el siglo XVI, XVII, sobre todo en Alemania, también en Francia y posteriormente en Reino Unido, el sistema liberal sí que tiene como característica que inicia la gran difusión de estas cabeceras y posteriormente capitaliza también la época de la gran prensa de masas y de los medios de comunicación de masas, iniciando obviamente con la radio, bueno, con los periódicos y las grandes cabeceras y los grandes magnates de la prensa, posteriormente con la radio y la televisión como grandes baluartes de estos sistemas mediáticos. Como les digo, esta característica que engloba una industria periodística que, si bien no es pionera, sí que está desde los inicios muy presente y muy difundida, hace que haya una penetración muy importante de la prensa escrita entre la población y provoca como tal pues un desarrollo de una industria periodística de circulación media, con un desarrollo temprano de esta industria, precisamente con una larga trayectoria, por lo cual se legitima precisamente el papel de la prensa como un mediador, una especie de cuarto poder, como ya lo habían predicho precisamente autores del ámbito anglosajón, que media entre las relaciones de poder entre la ciudadanía y los representantes políticos. Precisamente por ese respeto, esa legitimidad de la industria periodística, el paralelismo político cumple unas características de neutralidad. Es decir, los representantes políticos no tienen gran nivel de influencia o de manipulación en la industria mediática, siendo que esta industria, estos sectores están definidos por un alto pluralismo interno. Es decir, dentro de cada medio de comunicación habrá diferentes voces alternativas unas a otras que representarán a diferentes posiciones político-ideológicas dentro del mismo medio, con lo cual en cada medio de comunicación lograremos encontrar una diversidad ideológica interesante que ayuda precisamente a la confrontación de ideas que sería necesaria o requerible según el modelo de acción comunicativa de Habermas, tal y como habíamos avanzado en algún momento. Ese desarrollo temprano también implica una fuerte profesionalización de la prensa, siendo además acompañada de modelos de autorregulación o institucionalizados que tienen que ver con códigos deontológicos y de ética profesional y ética periodística que ayudan precisamente a cumplir ese papel de pluralismo interno de los medios de comunicación. Por otro lado, el papel del Estado está marcado por un laissez-faire, ¿no? Una manera de dejar que la industria se autorregule precisamente a partir de garantizar las condiciones del libre mercado, exceptuando los casos de Irlanda y Reino Unido, donde el Estado cumple una función fundamental de medios públicos fuertes, ¿verdad?, que garanticen además niveles de diversidad y pluralismo que no garantiza el mercado de las industrias culturales y de la comunicación. Entonces, esas serían las características que cumple el sistema liberal. En segundo lugar, tendríamos el sistema democrático corporativo, que es aquel que representa, como les decía, los países del centro y norte de Europa, países donde nace la prensa escrita, una prensa que nace además con una, digamos, interés de representación del poder político fundamental. La prensa nace como necesidad de la pequeña burguesía naciente, como les digo, en lo que es el territorio hoy alemán, ante, digamos, el descontento de la propia proto-burguesía o pequeña burguesía inicial, en la medida en que poco a poco habían ido desarrollando un gran poder económico, hasta tal punto en que eran los principales prestadores o arrendatarios de las grandes coronas y las monarquías europeas, en la medida en que prestaban su capital para la financiación de compra de títulos, de emperadores, etcétera, así como de las guerras que eran necesarias precisamente para asegurar el poder político de estos monarcas.
No obstante, ese poder económico no estaba reflejado precisamente en su nivel de representatividad política. Es decir, los ostentadores del poder económico, al ser al fin y al cabo parte de la plebe, del pueblo llano, y no tener sangre noble, no podían ejercer un papel político en la toma de decisiones sobre el devenir del Estado. En ese sentido, y tras obviamente la difusión de la imprenta de tipos móviles, se dio la circunstancia de que empiezan a desarrollar una prensa escrita inicial que iba orientada a precisamente argumentar la necesidad de abrir esas posibilidades políticas de representación a estos representantes del poder económico en la medida en que, de nuevo, ellos consideraban que al ostentar el poder económico tenían una capacidad mayor para gestión de lo público, con lo cual podríamos o podrían ser unos buenos representantes. Esa era un poco su explicación y obviamente ahí está la base del Estado liberal moderno. También, obviamente, periódicos orientados en un principio a sus congéneres, a sus propios o a los individuos que hacían parte de sus grupos sociales, pero también, en la medida de lo posible, a un pueblo que tenía unos bajos niveles, obviamente, de alfabetización. No obstante, se fomentó desde el inicio precisamente esa alfabetización en la medida en que la consideraron necesaria para defender sus posiciones y, digamos, el cambio del clima de opinión para que ese pueblo también estuviera a favor de ese fin de una monarquía absolutista y del fin de la autorrepresentación política por parte de aquellos que eran considerados nobles y por designación divina y la apertura obviamente a toda la ciudadanía. Eso es, digamos, ese vínculo histórico del desarrollo incluso de las instituciones. Obviamente podemos entender la Revolución Francesa, la Revolución Americana, el Parlamento Británico, la Cámara de los Comunes, una serie de instituciones que se van desarrollando en este modelo. Bueno, Francia hemos visto que está en el otro lado, pero más por condiciones geopolíticas que por desarrollo histórico y será un modelo híbrido, pero bueno, el resto de ejemplos también va sirviendo. Cumplirá con unas características tales como obviamente una alta circulación de la industria periodística porque históricamente interesó que esa ciudadanía que hace parte del bloque de la opinión pública pues conociera estas interpretaciones a través de los medios y otras ideas que no eran las de los representantes únicamente políticos, movidas por un desarrollo temprano de esta prensa con un fuerte interés ideológico político. Ese fuerte interés ideológico político tiene una repercusión en una fuerte prensa partidista con un alto nivel de paralelismo político que, sin embargo, es, digamos, paliada en sus efectos en un alto pluralismo externo. Es decir, los medios de comunicación son o están fuertemente identificados con posiciones ideológico-partidistas, pero sin embargo, digamos, hay gran cantidad de corrientes ideológicas que cuentan con medios de comunicación que ayudan a representar sus propios intereses, con lo cual se cumple una condición de pluralismo externo, en este caso, a diferencia del modelo liberal, que era interno al interior del medio, ahora es externo en el sistema mediático, muchos medios con diferentes posiciones. El desarrollo histórico temprano y la importancia de la industria periodística en la gestión de un capital político y simbólico hacia la ciudadanía provocan una apuesta por una fuerte profesionalización y una autorregulación, además, en este caso, sí institucionalizada, es decir, con instituciones propias de los medios de comunicación en conexión con el Estado que ayuden a esa autorregulación de los medios y que, pues, obviamente, garanticen ciertas condiciones que tienen que ver con la diversidad y el pluralismo. En ese sentido, un Estado con una fuerte intervención, una intervención orientada en ese sentido también a una protección de la libertad de prensa y de la garantía de la diversidad. Es decir, no es una intervención de un Estado que quiere mediar
directamente en los intereses de los medios o con sus propios intereses en la representación mediática. Para eso ya tienen la prensa partidista, sino que le interesa precisamente por ello garantizar esa libertad de prensa para que la ciudadanía pueda acceder a los diferentes puntos de vista. El tercer sistema está marcado por todo lo contrario, digamos, históricamente desarrollo económico y político también mucho más lento, desarrollo económico lastrado por una bajos niveles de industrialización del sur de Europa, unos niveles de democratización muy actuales en los diferentes sistemas políticos de los países de los que hablamos, a excepción de Francia, como digo, pero dense cuenta, Portugal alcanza una democracia estable en el año 1974, España en el año 1978, Grecia también hasta los años 80 no consigue eliminar los vestigios de la dictadura de los generales. Entonces, un periodo en el que el amanecer de la prensa en masas coincide con modelos o sistemas políticos de corte autárquico, dictatorial, represivo, ¿verdad? En países donde además hay unos bajos niveles de alfabetización. Todo esto marcará entonces una industria periodística de circulación baja, elitista, orientada a las élites, a la convicción de esas minorías activas y no tanto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque obviamente son sistemas que no favorecen los modelos democráticos en esos inicios. Un alto paralelismo político de los diferentes medios de comunicación, marcados también por un pluralismo externo, ¿verdad? Pero en este caso no un pluralismo que necesariamente garantice la diversidad, ¿verdad? Sino que devendrá de las condiciones de la realidad política del momento en el que nosotros hagamos ese análisis. Una débil profesionalización por ese bajo interés en mostrar una información, una ciudadanía informada, con precisamente algo que está orientado a esa débil profesionalización, una alta instrumentalización de los medios de comunicación. El modelo del periodista presidente, el periodista político, ¿verdad? O el periodista empresario, esas figuras de la gestión del periodismo que instrumentalizan precisamente los medios de comunicación, que al tener una circulación baja y una débil profesionalización, pues buscan precisamente en las élites políticas el favor y la financiación misma de los diferentes medios y sistemas mediáticos, precisamente garantizando esa instrumentalización hacia unas posiciones concretas, lo cual marca también el alto paralelismo político. En ese sentido, todas estas características vienen relacionadas, obviamente. En cuanto al Estado, una fuerte intervención estatal, específicamente en ese modelo de instrumentalización, con una desregulación no controlada. Es decir, el papel del Estado en ese sentido no se centra en garantizar un mercado, digamos, justo o libre, no se garantiza tampoco la libertad de prensa o la diversidad de opiniones, sino que es fuerte en términos de desregulación y es fuerte, es decir, garantizar que el Estado no va a garantizar unas condiciones para cumplir las necesidades de los sistemas mediáticos, y además es fuerte en la medida en que instrumentaliza los medios de comunicación, con excepción del caso francés, que, como les digo, tiene unas características propias de varios de estos sistemas. En ese sentido es en el que llegamos al modelo de América Latina, ese modelo mixto, ¿verdad? En el que podríamos encontrar, pensando en el siglo XVII, ¿sí? Incluso XVIII y XIX, incluso, o inicios del XIX, una alta influencia, obviamente, de los inicios, durante los inicios de la prensa y de la industria periodística, del modelo, como les decíamos antes, pluralista, polarizado, precisamente por ser todavía en ese tiempo toda América Latina, colonia,
tanto de España o de Portugal, perteneciente a este modelo, a este sistema, con lo cual desarrollo una circulación baja, modelos caudillistas, con prensa elitista, de alto paralelismo político y débil profesionalización. Obviamente medios muy instrumentalizados por todas estas características que, como decimos, marcan esa instrumentalización. Por otra parte, una desregulación también orientada por esos modelos iniciales, pero también cumple algunas de las características del sistema liberal en la medida en que el desarrollo tanto de los sistemas políticos como de los sistemas mediáticos durante la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, ha estado marcado más por la influencia de los Estados Unidos de América, con lo cual una orientación hacia este modelo liberal en la medida en que se cumplan condiciones de autorregulación del sistema no institucionalizado, obviamente, y en el que el Estado, además de cumplir ese papel de instrumentalizar a los medios de comunicación, también cumple y garantiza los modelos de desregulación o re-regulación en la medida en que se orienta hacia esa garantización de un libre mercado, obviamente un libre mercado que no es libre del todo, porque está dominado por aquellos actores que parten con unas condiciones de beneficio ya inicial, precisamente al instrumentalizar estos sistemas mediáticos. En esa medida es que quiero yo que ustedes también reflexionen y me digan si el modelo, bueno, y eso lo vemos ahora en el foro, ¿verdad? Venga la pregunta, ¿cómo considerarían el sistema mediático colombiano? ¿A qué características específicas ustedes consideran históricamente, estoy hablando, que hereda, ¿verdad?, en su desarrollo, y sobre todo también que me cuestionen si ven, si creen ustedes que el modelo de sistema, el sistema mediático colombiano encajaría con este modelo mixto latinoamericano o encuentran a lo mejor otras características en los otros modelos que podrían explicar mejor ese sistema. No obstante, obviamente vemos que efectivamente hay una... bueno, hay ciertas características que son explicadas por el modelo, hay otras que tampoco garantizarían, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, en la situación de la libertad de prensa o el papel de los profesionales de la información en el mundo, a pesar de que podríamos decir que efectivamente los países del modelo democrático corporativo sí que garantizarían a altos niveles de libertad de prensa y garantizarían unas condiciones, digamos, del ejercicio de la profesión digna, veríamos cómo solo en el caso de Irlanda y solo en el caso de Portugal, para el modelo liberal o el modelo pluralista polarizado, se garantizan las condiciones también, siendo que, por ejemplo, Estados Unidos, digamos, adalid de este modelo liberal, tiene problemas significativos para la garantización de la libertad de prensa. Obviamente, el modelo latinoamericano, salvo el caso de Uruguay, estaría en, digamos, en unos niveles problemáticos muy altos. Les voy a dejar este vídeo para que ustedes lo vean, porque aquí entramos también en una de las, digamos, discreciones que provoca en términos relativos el proceso de digitalización, y es que a pesar del desarrollo histórico de estos paralelismos más altos, más bajos entre el sistema político y el sistema mediático, obviamente el papel de la digitalización hace que cuestionemos esta relación directa, al menos desde un punto de vista nacionalista, ¿sí?, o del desarrollo de los Estados-nación, y tengamos que también enfocar cuáles son las nuevas influencias en el desarrollo de estos sistemas mediáticos en un entorno digital, porque las influencias ya no son solo nacionales, sino, obviamente, y cada vez más marcadas de corte transnacional, desde el desarrollo de los capitales y de las propias corporaciones que hacen parte de la difusión del modelo y a través de la cual nosotros consumimos precisamente estos contenidos mediáticos, es decir, la opinión pública se informa y consume, tanto como en el desarrollo mismo del modelo de consumo, ¿sí?, y de la cadena de valor
de las industrias culturales y creativas en los entornos digitales. Bueno, todas esas transformaciones en términos informacionales y noticiosos tendrán una implicación que será la que veremos a partir de la siguiente sesión, ya que vamos un poquito atrasados, no de este próximo jueves. Ya saben, este próximo jueves tendremos una sesión en la que ustedes por grupos presentarán el trabajo, ¿verdad? Que la tarea que está marcada en Teams como tarea 1 del parcial 1 y que ahora les presentaré. Entonces, este jueves es fundamental que todas y todos nos encontremos en el Teams a las 7 de la mañana el próximo jueves, ya saben, día 26, si no estoy mal, de agosto, y traigamos precisamente la siguiente tarea que encontrarán, como les digo, en el curso de Medios y Opinión Pública, en el canal general. La última de las entradas verán esta tarea, parcial 1, análisis de la opinión pública, y si entran en ella, digamos que encontrarán también las instrucciones para llevarla a cabo. Estas instrucciones, voy a poner acá, tal y como lo verían ustedes, la vista de alumno, ¿sí? Todo lo que veo yo, esto es lo que ven ustedes. Precisamente se trata de que por grupos, por los mismos grupos por los cuales ustedes han hecho o van a desarrollar sus presentaciones de los textos que cada uno ha elegido, deben entregar un documento de mínimo de 1000 palabras, en formato libre, ustedes decidirán cómo quieren hacerlo, un análisis de un caso de actualidad de gestión o persuasión informativa de la opinión pública, y a través de todos los contenidos que hemos venido desarrollando en el curso y de las lecturas que hemos venido avanzando también, los videos, las clases que hemos tenido, etc., responder a estas preguntas en concreto. ¿Cuáles son las formas de persuasión de la opinión pública a partir de la gestión de la información y los valores noticiosos? Es decir, qué características creen que cumplen o asemejan al desarrollo de entornos de la posverdad y las fake news, a diferencia de las formas clásicas. Esta parte es más intuitiva, esto lo trabajaremos más adelante de manera más profunda, pero quiero que ustedes también reflexionen a priori sobre ello, ¿sí? En segundo lugar, algo más asentado en lo que hemos estado viendo hoy, cómo se relaciona el caso con los sistemas mediáticos en Colombia y cómo se relacionan esos diferentes bloques de acción, es decir, la ciudadanía, la opinión pública, los representantes políticos y los medios de comunicación, qué tipos de relaciones ven que se establecen entre ellos y cómo se relacionan a los sistemas mediáticos colombianos, en todas esas características que hemos visto hoy y en lo que ustedes tengan que también decir en el foro ahora sobre ello. Y por último, a partir de lo anterior y según el caso escogido, cómo creen que se va a comportar la opinión pública en el futuro cercano, cuáles serán sus principales problemas y qué propuesta de solución propone, ¿sí? Esto es, como les digo, más que un análisis, una propuesta de análisis, es un acercamiento a un caso de actualidad de gestión o persuasión informativa de la opinión pública, el que ustedes decidan, el que más interesante les resulte, y sobre el cual iremos trabajando más en profundidad durante el desarrollo del curso. Entonces, este desarrollo inicial que yo le planteo, lo traeremos, es decir, ustedes tienen que entregarlo aquí en la plataforma de Teams, una persona por cada grupo, hasta el día 25 de agosto a las 23:59 horas. El 26 en clase, cada grupo lo presentará su caso en unos 10 minutos, ¿sí? Y entre todas y entre todos discutiremos el caso, veremos cuáles son posibles puntos a mejorar y ese documento que ustedes entregan con las discusiones, las correcciones que se planteen, las sugerencias que se planteen, no solo por mi parte, también de sus compañeras y sus compañeros, tendrán una semana más para poder trabajarlo y la siguiente semana entregar el trabajo definitivo y yo ahí, digamos que ya ponerle una nota formal a ese trabajo. Entonces, como ven, es algo más colaborativo, más participado, en el que ustedes plantean este primer trabajo, desarrollo de trabajo. Habrá trabajos que seguramente estén así muy bien, no necesiten ninguna corrección, otros que ya recibirán sugerencias. El caso es que es fundamental que ustedes entreguen todos sus documentos el 25 de agosto y el 26 todos los grupos también
lo defiendan. Esa sería la tarea a evaluar en el parcial 1, como les digo. No duden en cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier comentario que tengan, preguntarme sobre ello, ¿sí? Estoy muy pendiente de sus preguntas. En todo caso, no se olviden también, por favor, de responder al foro que va a aparecer aquí en la sesión 4 ahora en cuanto cuelgue este vídeo, o sea que cuando ya lo estén viendo ya estarán las preguntas, ¿verdad? Como siempre, vean el vídeo, lean las lecturas y respondan a las preguntas del foro, intenten interactuar, algunos lo han hecho muy bien con sus compañeras y sus compañeros de clase y con aquellos que han puesto ya antes sus opiniones o sus participaciones. Nos vemos entonces el próximo jueves, 26 de agosto, y dedicaremos la sesión, como les digo, a presentar los diferentes trabajos, los diferentes acercamientos, análisis de proceso de persuasión de la opinión pública. Descansen todo lo que puedan, pasen una muy buena semana y nos vemos entonces el próximo jueves.